Hola, buenas tardes. Ay, espero apagar esto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten para mañana? Bien, asustados, preocupada, mal. No, todo va a estar bien. Este, sí, es cuestión de estudiar y ponerle. Si me escuchan bien, si me sale algo rojo aquí a la par y no sé qué será. Ah, es que alguien está en el lobby y me... Pero bueno, todo bien. Ok. La presentación está en el aula. Sí, vamos a seguir la clase de la vez pasada. La habíamos dejado como a la mitad. Entonces, vamos un poquitito atrasados, entonces hoy tal vez voy a correr un poquito más. Ya la parte que necesitaba que entendieran bien era lo de la presión transpulmonar y por eso me detuve ahí un poquito más. Hoy vamos a terminar a ver lo del ciclo ventilatorio, la parte mecánica, y vamos a entrar de una vez a la parte de intercambio gaseoso. Que van a ver que el intercambio gaseoso es básicamente como es la ley de Fick aplicada a la membrana alveolo capilar. Entonces realmente es como, son cosas que ustedes ya conocen. Voy a compartir la pantalla y cualquier duda que tengan me avisan, por favor. Entonces, yo le subí esta imagen a el aula virtual. Yo les había puesto esta otra, pero la verdad es que esa no me gusta mucho porque además estaba revisando el Verne y no viene como una explicación per se de esta imagen. Es súper raro porque nada más pusieron la imagen y como que no pusieron la explicación. Esta imagen es del Silverton y está en el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 18, que es el de mecánica ventilatoria. Y viene con una explicación súper bonita, pero entonces la vamos a ver aquí juntos. Entonces, habíamos hablado que entonces el ciclo ventilatorio implica inspiración y expiración. Vean como aquí en este gráfico, bueno, primero señala la parte anatómica de la cual está viendo el gráfico. Entonces tenemos la presión alveolar, que es la presión que está adentro de los alveolos, la presión intrapleural, que es aquella presión que se da en el espacio pleural, que recordemos que siempre es negativa respecto al aire ambiente, y el volumen que fluye a través del sistema bronquial. Entonces ven que tenemos, en el eje X tenemos tiempo, entonces en segundos, y tenemos varios gráficos, por así decirlo, presión intrapleural y volumen de aire movilizado. Y además, el gráfico está dividido con expiración e inspiración. Entonces también me parece más sencillo de entender. El primer momento, digamos, en un estado estacionario pleural es negativa, milímetros de mercurio, es decir, no tenemos gradiente gradiente de concentración y por lo tanto no hay flujo de aire. Y lo podemos ver aquí. Vean que el volumen movilizado es cero. Ok. La presión intrapleural comienza a disminuir y disminuye porque los músculos inspiratorios se contraen, el tórax aumenta de volumen y por lo tanto disminuye la presión. Entonces, desde el punto B1 al punto B2 es el proceso de inspiración. ¿Qué sucede con la presión alveolar? La presión alveolar comienza a disminuir también, menos que la intrapleural, pero comienza a disminuir y llega más o menos
a -1 en su punto más bajo. Y en ese momento que la presión alveolar comienza a disminuir, veamos el flujo o el volumen de aire movilizado. De C1 a C2 es ese flujo de aire que va ingresando a los pulmones. ¿Okay? Ahora, ustedes podrían preguntarse por qué la presión intrapleural, digamos, el punto más negativo llega al final de la inspiración. ¿Por qué la presión alveolar, su valor más negativo está a la mitad de la inspiración? Bueno, recordemos que la presión alveolar disminuye, pero mientras va disminuyendo yo estoy ingresando aire a esos alveolos. Eso me genera que mientras más flujo de aire tenga yo a los alveolos, la presión vuelve a aumentar, porque estoy teniendo más aire en los alveolos. Entonces ya hay una masa que me está ejerciendo presión ahí. Y eso me genera que la presión alveolar, al final de la inspiración, vuelva a ser 0. Vuelve a ser 0, pero en este caso los pulmones están llenos de aire. Pero el hecho de que vuelva a ser 0 significa que yo no voy a tener gradiente de concentración y por lo tanto el flujo de aire para. Entonces ahorita vamos a hacer un experimento para que ustedes vean esto. Cuidado, se me hiperventilan, si se marean pueden parar de hacerlo, pero vamos a aspirar completamente el aire que tenemos y van a hacer una inspiración máxima, lo más que puedan meter aire. Y cuando ya sienten que no pueden meter más aire, van a parar. No van a cerrar ni la nariz ni la glotis. Simplemente se van a quedar con el volumen máximo de aire que pueden tener en los pulmones. Entonces, yo hago una expiración normal y comienzo a inspirar. En ese momento en que mis pulmones están completamente llenos de aire, sucedió lo siguiente. La presión intrapleural disminuyó a su punto mínimo. La alveolar disminuyó por ese gradiente generado por los músculos y vuelve a aumentar. Vuelve a aumentar porque yo estoy recibiendo un flujo de aire que me llena esos alveolos de aire y vuelve esa presión a 0. Y en el momento que durante la inspiración la presión alveolar vuelve a ser 0, el gradiente de aire para, porque ya no tengo gradiente de concentración y por lo tanto el flujo no se mueve de afuera hacia adentro. Lo que quiere decir que yo puedo tener un estado estacionario con el pulmón vacío o con el pulmón lleno. Lo que depende es de los gradientes de concentración que yo vaya a tener. Cuando yo estoy en esa inspiración máxima, yo suelto el impulso inspiratorio, los músculos se contraen, el volumen torácico disminuye, lo que me aumenta tanto la presión intrapleural, que vuelve a su basal de -3, la presión alveolar más bien, vean que sube, o sea, aumenta, y el volumen pulmonar comienza a disminuir. Vean que la presión alveolar vuelve a hacer lo mismo. Aumenta la presión cuando están saliendo ese aire. Pero una vez que el aire deja de salir y de ejercer presión sobre las vías, vuelve a 0. Y en ese momento, de nuevo, llegamos a un estado estacionario donde no tenemos flujo de aire. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que es una visión gráfica que me permite correlacionar presión alveolar, presión intrapleural y volumen de aire movilizado. Si no me equivoco, hay una pregunta de correlación de esto. Entonces, lo vamos a dejar aquí para poder seguir con la otra parte de la clase. Pero la recomendación es darle una leída del Silverton y si no, lo podemos ver en las horas de consulta definitivamente. Ok. Vamos a ver. Ok. Repaso de mañana. Estamos viendo aire, pero vean que es la misma ley de Poiseuille. Entonces, la ley de Poiseuille me determina las propiedades del flujo, ya sea de un líquido o de aire, y me correlaciona diferentes parámetros. Nos dice que la resistencia es
eh, directamente proporcional a la longitud, a la viscosidad, y inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. ¿Okay? Al igual que en el sistema circulatorio, asumimos que la longitud de las vías aéreas se mantiene igual, que ya es un dado anatómico. Que la viscosidad se mantiene igual. Hay algunas situaciones patológicas donde la viscosidad puede aumentar o disminuir, que eso lo verán más adelante, pero para el concepto de fisiológico vamos a decir que se mantiene normal. Y lo que definitivamente se ve modificado tanto en el sistema cardiovascular como en el sistema ventilatorio, de leyes físicas, agregamos esta, sí. Se me perdió lo que estaba diciendo. Ok, el radio es lo que definitivamente vamos a variar, porque el sistema bronquial puede hacer una broncodilatación o una broncoconstricción. ¿Ok? Entonces, si yo disminuyo el radio del bronquio, según la fórmula, la resistencia al flujo va a aumentar. Y lo mismo del otro lado. Entonces, ¿de qué me puede, o sea, qué me modula la dilatación o la constricción de los bronquios? Bueno, ahorita vamos a ver una tabla donde vamos a ver ciertos metabolitos que me influyen, pero también hay agentes externos que nos van a obstruir. Entonces, digamos, si yo tengo una obstrucción física que me está disminuyendo el radio del bronquio, porque no sé, se me atraganté con un pedazo de carne, evidentemente la resistencia al flujo va a aumentar y pues va a ser más difícil respirar, ¿verdad? Entonces eso es una obstrucción interna, dentro del bronquio. Pueden haber otras condiciones, por ejemplo, la carina y los bronquios principales. Existen algunas condiciones donde algún tumor, por ejemplo, tumores arriba de tiroides o abajo del timo, me presionan contra la vía aérea y me aumentan la resistencia y por lo tanto es más difícil la respiración. Los bronquios y bronquiolos pueden broncoconstreñirse o broncodilatarse. La broncoconstricción está mediada, y esto ya ustedes lo vieron en el sistema nervioso, la broncoconstricción está mediada por el sistema parasimpático y la broncodilatación está mediada por el sistema simpático. ¿Okay? Y siempre en reposo vamos a tener una leve, ¿cómo se dice? El sistema parasimpático va a estar siempre un poquito más activado que el simpático, lo que significa que en condiciones de reposo, el bronquio siempre va a estar levemente broncoconstreñido. Ok, ahorita vamos a ver los, digamos, ya moduladores específicos, los vemos ahorita. Seguimos hablando de las resistencias pulmonares, entonces ya veámoslo desde el punto de vista más pulmonar. Olvídense de la parte cardiovascular. Entonces, veamos en esta imagen que tenemos generación de las vías aéreas. Recuerden que a los bronquiolos terminales que se van dividiendo se les llama generaciones. Entonces, básicamente, si nos movemos en el eje del X, es a mayor división de los bronquios. Y tenemos en el eje Y la resistencia, que generalmente la resistencia la medimos en centímetros de agua por litro por segundo. Esa es la medición general que se hace de resistencia. Y vean que el gráfico también nos divide zona de conducción y zona respiratoria. ¿Okay? Vean cómo la resistencia en la zona, digamos, de la generación
0, es decir, donde todavía no hay división, hasta donde comienza a dividirse, es muy alta. Y esto es lo que corresponde a la parte de la nasofaringe. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una gran parte de la resistencia al flujo de aire está dado por solamente las narinas? Entonces, toda la parte superior del tracto respiratorio me genera esa gran resistencia. Y vean que a medida que yo aumento la división de estas zonas respiratorias, disminuye la resistencia. ¿Okay? Y la resistencia es básicamente nula cuando llegamos a la zona respiratoria. Ahora, ¿por qué la resistencia en estas generaciones bronquiales más al final, digamos, las más distales, por qué la resistencia es tan baja? Bueno, hay dos factores principales. Primero, que a mayor división, tengo mayor área de sección transversal. Y eso que me genera que en conjunto, si yo sumo las resistencias de todos esos bronquiolos y bronquiolos terminales individuales, la resistencia es mucho menor que si yo mido solamente la presión de la resistencia que me están ejerciendo, por ejemplo, el bronquio principal. Entonces, uno es el área de sección transversal. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad del flujo de aire o de sangre si yo aumento el área de sección transversal? ¿Aumenta o disminuye? Les vuelvo a repetir la pregunta. Si yo aumento el área de sección transversal, ¿qué sucede con la velocidad del flujo que está pasando por esa? ¿Qué? Ahí Tamara me pone, disminuye. Exactamente, disminuye. Entonces, al yo tener una menor velocidad de flujo, eso me genera una menor resistencia. ¿Ok? Vamos a ver qué me falta de esto. Ok. Entonces, en este gráfico de acá, vemos volumen pulmonar, resistencia de las vías aéreas y conductancia. Que la conductancia es el inverso de la resistencia. Entonces, si la resistencia es qué tan difícil está haciendo pasar por esa estructura, la conductancia básicamente sería al revés. Qué tan fácil está haciendo pasar por esa estructura. Y veamos que la resistencia de las vías pulmonares disminuye mientras yo aumento mi volumen pulmonar. Es decir, lo podemos decir al revés, a mayor volumen pulmonar disminuyen las resistencias del sistema respiratorio. Entonces, a mayor volumen, ¿alguien me habló? A mayor volumen pulmonar disminuyen las resistencias. ¿Ok? ¿Por qué? Okay. Si ustedes se acuerdan del concepto, María Paula Solís, sí, a menor velocidad, menor resistencia al flujo vamos a tener en esa zona. Ok, recuerden que cuando yo aumento el volumen pulmonar y por el principio de interdependencia alveolar, a la hora de yo insuflar mi pulmón, eso me va a generar que todas las estructuras que están unidas a todas las demás estructuras que se rodean se abran, ¿ok? Y eso incluye los bronquios y bronquiolos terminales. Los alveolos están unidos, adheridos a los bronquiolos terminales, el bronquiolo se está insuflando, la pared torácica se está haciendo más grande, lo que me jala todas las estructuras que tengo dentro y básicamente aumenta el diámetro de estas vías aéreas. Y por lo tanto, la resistencia va a disminuir.
Ahora, si yo tengo un menor volumen pulmonar, es decir, que todas las vías están colapsadas, evidentemente la resistencia va a ser mayor, porque voy a tener que vencer esa obstrucción que tengo. Lo podemos ver aquí también en este grafiquito. Este grafiquito lo que me mide es lo que me está diciendo la resistencia en las diferentes vías. Entonces vean que faringe y laringe y las vías respiratorias de más de 2 milímetros de diámetro son en las cuales tenemos más resistencia al flujo. Y en las vías respiratorias de menos de 2 milímetros de diámetro, la resistencia es mucho menor. ¿Por qué? Porque hay más área de sección transversal y hay menor velocidad de flujo. Ok. Bueno, aquí era lo que les estaba explicando. Yo sabía que tenía una imagen. Esta imagen es del boro. ¿Sí? Entonces, vean que dice resistencia total de las vías respiratorias en el eje Y y en el eje X tenemos volumen pulmonar. Fijémonos únicamente en la línea roja, ¿ok? Porque la línea verde es una patología. Vean cómo en la línea roja la resistencia disminuye mientras el volumen pulmonar aumenta. O podemos decir al revés, a mayor volumen pulmonar, menor resistencia al flujo. ¿Por qué? Bueno, tenemos la fijación mecánica, o lo que conocemos como interdependencia alveolar, en la cual, y como dice aquí la imagen, a medida que el pulmón se expande, el aumento de tensión en las paredes alveolares tira de las demás paredes alveolares y de las vías respiratorias, y por lo tanto aumenta el diámetro o el radio y disminuye la resistencia. Ariaya, hay un pleito aquí de perros. Ok, ¿cómo estamos con este concepto? ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? ¿Todo bien? ¿Se durmieron? Veamos esto es lo que les hablaba de la broncoconstricción o broncodilatación. Broncoconstricción. Entonces, la broncoconstricción es cuando disminuye la vía respiratoria, ¿verdad? El diámetro de la vía respiratoria. Ahora, ¿qué me puede causar una broncoconstricción? Estimulación parasimpática, que está mediada, recordemos, por los nervios vagales. Acetilcolina, que va a ser el principal neurotransmisor de la vía parasimpática. Histamina. La histamina, recuerdan, bueno, no sé si ya lo vieron en micro, pero si no me ponen ahí, ¿cuál es la célula encargada de liberar histamina? Leucotrienos, tromboxanos A2. Ahí María Paula me puso los mastocitos. Efectivamente, son los mastocitos. Ahora, los mastocitos son los implicados generalmente en reacciones alérgicas. Entonces tiene sentido. Bueno, no sé si alguno ha hecho un shock anafiláctico o alguna alergia respiratoria a algo, pero los mastocitos liberan histamina y la histamina es un fuerte broncoconstrictor. Entonces me genera que la vía aérea se cierre. Leucotrienos y tromboxanos A2. Esto imagino que ya lo vieron en micro, si no lo van a ver ahora que lleven pato, pero todo esto se libera por la inmunidad celular. Entonces, si tenemos un virus que nos infecta las células pulmonares, like COVID, vamos a tener una importante liberación de leucotrienos y tromboxanos como una respuesta inmune, pero que nos va a generar broncoconstricción y esto nos puede causar problemas en la respiración. Serotonina, agonistas adrenérgicos alfa y disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. También nos puede disminuir
el diámetro de la vía aérea. Ahora, ¿qué nos causa vasodilatación? ¿Qué inicia con la vasodilatación? Broncodilatación. Bueno, la estimulación simpática, que está mediada por receptores beta 2. Recuerden que beta 2 es pulmón, porque tenemos dos pulmones. Beta 1 está principalmente en el corazón, porque tenemos un corazón. El salbutamol, bueno, todos los que sean asmáticos, que han usado salbutamol, el salbutamol es un agonista beta 2, es decir, me estimula artificialmente, por así decirlo, los beta 2 y me causa broncodilatación. Óxido nítrico y disminución del dióxido de carbono en las vías aéreas pequeñas. Eso de que esa mnemotecnia la salvó en la mañana. Bueno, qué dicha, que le sirvió. Ok, entonces esos son algunos mediadores. Ahí ustedes van a ir viendo durante la carrera que hay muchos más, pero estos son los más principales. ¿Cuál duda tienes del salbutamol? Sí, lo que pasa con el salbutamol es que es un agonista beta 2 no selectivo. Cuando ustedes llegan a Pharma van a ver que hay agonistas selectivos y no selectivos. El salbutamol es un agonista que actúa principalmente sobre el beta 2, pero también tiene acción sobre todo el resto de los receptores adrenérgicos. Y entonces, si bien la función no es específica para beta 1, tiene un efecto secundario que me genera taquicardia. Entonces, sí, lo que es que está en privado, pero lo que me está preguntando María Paula es que dilata las vías, pero también genera taquicardia. Y es por eso, porque no es selectivo. O sea, tiene muchos efectos secundarios. Por eso hay opciones mejores que, bueno, la caja todavía no tiene, pero bueno, eso es otra historia. Ahora, vamos a ver volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a ver estos bastante rápido para poder seguir con la otra clase. Entonces, como habíamos hablado al principio, la capacidad pulmonar total es el volumen total que me cabe en el pulmón. ¿Okay? Todo lo que yo puedo insuflar en el pulmón y expirar. Pero además, tenemos el volumen residual. ¿Okay? Ahora, el volumen corriente es el volumen movilizado dentro. Voy a pasarme aquí, este me gusta más. El volumen corriente es el volumen que se moviliza en una respiración normal, que son más o menos 500 mililitros. ¿Okay? Cuando llegamos al final de una respiración normal, yo le digo al paciente, haga una expiración lo más fuerte que pueda. ¿Okay? Y eso es lo que conocemos como el volumen de reserva expiratorio, ¿okay? Que van a ser más o menos 1100 mililitros. Okay. La persona termina de hacer su expiración, hace una serie de respiraciones corrientes normales y ahora le digo al paciente, haga una inspiración máxima. Y eso es lo que conocemos como el volumen de reserva inspiratorio, que son más o menos 3 litros. ¿Okay? Y entonces vean qué interesante. Bueno, esto a mí me parece como muy chiva desde el punto de vista evolutivo o la creencia que ustedes quieran. Eso es independiente. Pero vean, o sea, la máquina perfecta que somos, que de la capacidad total de nuestro pulmón, diariamente yo estoy usando solamente 500 mililitros, cuando yo tengo hasta 3 litros de reserva en caso de que algo suceda. Ese que algo suceda puede ser desde que teníamos que correr porque nos perseguía un mamut o que nos gusta torturarnos y ir a correr a la sabana los fines de semana. ¿De acuerdo? Estos volúmenes de reserva inspiratorio y expiratorio me generan la capacidad de poder someter al cuerpo a situaciones que requieran más sobrecarga a los sistemas. Bueno, ya pasando a la parte filosófica, vamos a tener otras capacidades. La capacidad vital es cuando sumamos
ese volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Y son más o menos 4.600 mililitros. ¿Okay? Y esa capacidad total es básicamente decir el máximo volumen que puede ser movilizado en una inspiración y expiración máxima. Eso es lo que sería la capacidad vital. La capacidad residual, bueno, primero vemos el volumen residual. El volumen residual, que es de más o menos 1.200 mililitros, es un volumen que yo no puedo sacar. Recuerdo que por más que yo haga una expiración lo más fuerte posible, ese volumen siempre queda dentro de los alvéolos. ¿Por qué? Bueno, cuando yo disminuyo el volumen pulmonar, ¿sí? Esto me genera un colapso de las vías aéreas distales. ¿Sí? Porque recuerden que son estructuras que ya no tienen cartílago, no tienen músculo, simplemente dependen del contexto del pulmón en total. Entonces, al yo disminuir el volumen completamente del pulmón, se colapsan las vías aéreas distales. Pero distal a esas vías aéreas, yo sigo teniendo alvéolos. Y estos alvéolos siempre mantienen cierta cantidad de aire adentro. Y eso es lo que se conoce como el volumen residual. Me dice Tamara que se puedo repetir qué es la capacidad vital. Ok, la capacidad vital es la cantidad máxima de aire que yo puedo movilizar en una inspiración y expiración máxima. Ahora sí. Sí, ok. Entonces ese es el volumen residual que está dado porque las vías aéreas distales colapsan cuando yo disminuyo el volumen pulmonar y eso genera que aire se quede atrapado en los pulmones. Y la capacidad residual es si sumamos el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Okay. Esto es lo que se conoce como un trazo de espirometría. ¿Cómo se hace una espirometría? Bueno, la espirometría es un sistema cerrado en el cual al paciente se le pone una manguerita en la boca, se le tapa la nariz, tiene que hacer un sello completo en la boca y se le pide que respire a través del tubo. Entonces, se le dan estos comandos. Respire normalmente. Haga una inspiración máxima. Ahora haga una expiración máxima y siga respirando normalmente. Y el espirómetro me calcula las capacidades, etcétera. Aquí les dejo un pequeño resumen de cuáles son los volúmenes, cuáles son las capacidades, y deben conocer al menos el valor del volumen corriente y el volumen de la capacidad vital forzada. Yo no soy fan de aprenderse valores, pero hay ciertos valores que es importante saberlos como el dedillo. Hay otros que para eso están las aplicaciones y uno lo busca. Pero entonces aquí les dejo el resumencillo. Ok. Ahora, ¿por qué desde el punto de vista fisiológico me interesa o me importa estas curvas? Bueno, porque esas curvas de espirometría yo las puedo convertir en estas curvas de flujo-volumen, que por dicha de nosotros también lo generan los espirómetros. Entonces, de hecho, cuando ustedes ojalá ya puedan ir a rotar a los servicios de medicina interna, donde van a hacer, probablemente los manden al servicio de espirometría con el técnico, con el, ¿cómo se llama? El terapista respiratorio. Esto es lo que van a ver. ¿Okay? Y entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Volumen en el eje X y flujo en el eje Y. Tenemos de este lado la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Entonces, del volumen residual, yo le indico al paciente, haga una inspiración máxima. ¿Okay? Esa inspiración máxima me genera esta curva.
y llegamos a la capacidad pulmonar total. El flujo es negativo porque la máquina está sensando, o sea, el flujo positivo es cuando uno sopla en la máquina, el flujo negativo es cuando uno está inhalando en la máquina, por así decirlo, por eso es que el flujo está negativo. Entonces, tenemos un aumento del flujo hasta una capacidad pulmonar total. Ahora, yo le voy a decir a este paciente, haga una expiración máxima, ¿ok? Entonces, le voy a pedir al paciente que sople lo más fuerte que pueda dentro del tubito y se me va a generar esta curva. Esta curva que me demuestra un aumento del flujo, ¿ok? Y un aumento del volumen. Este volumen no estamos hablando a nivel del pulmón, sino a nivel de la máquina, para que no se confundan, digamos, porque vean que aquí de volumen residual a la capacidad pulmonar total, está más bien disminuyendo el volumen. Pero bueno, yo lleno el pulmón y le pido a la persona haga una expiración máxima lo más fuerte y lo más rápido que pueda. Y eso me va a generar estos valores. El flujo expiratorio forzado 25, flujo expiratorio forzado 50 y flujo expiratorio forzado 75. Y también me va a generar este que conocemos como el PEF-ERRI. ¿Sí? Entonces, el PEF-ERRI es el flujo máximo. ¿Sí? Entonces, este es el punto de mayor flujo que me representa o básicamente se correlaciona con el punto donde yo estoy pudiendo generar más fuerza expiratoria. El flujo expiratorio forzado 25 es cuando se ha expulsado el 25% de la capacidad pulmonar total. Flujo expiratorio forzado 50 es cuando se ha expulsado el 50% de, perdón, aquí no es capacidad pulmonar total, es capacidad vital forzada, ¿ok? Que la capacidad vital forzada es esto que habíamos dicho, es cuando la persona se le indica que haga una expiración máxima y de una manera forzada. Y PEF 75 es cuando se ha expulsado el 75% de la capacidad vital forzada. Lo normal es que tengamos una expulsión de un 75% durante el primer segundo. Ahorita la vamos a ver en otro gráfico. Pero primero, olvidemos esto que le acabo de decir. Nada más quedémonos en esto. Entonces, la persona vuelve a llegar aquí. Yo le vuelvo a decir a la persona, ahora sí, haga una inspiración. Una inspiración. Y cuando está en su capacidad pulmonar total, le digo, haga una expiración forzada, que me va a medir la capacidad vital forzada y me determina el PEF 25, el PEF 50 y el PEF 75. Y además, el punto de flujo máximo. Ahora, tal vez ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que cuando estén en fisiopacto, estas curvas cambian dependiendo de la enfermedad. Si es una enfermedad obstructiva o una enfermedad restrictiva. Entonces, por eso tenemos que introducir estas curvas aquí. Ahora, vamos a ver. Nosotros tenemos estas curvas, ¿ok? Y estas curvas lo que me representan es cómo cambia esa curva de flujo-volumen dependiendo del esfuerzo que está generando esta persona. Entonces, la persona aquí está respirando en un volumen tidal, que es lo mismo que volumen corriente. Entonces, vean donde yo tengo inspiración, expiración, inspiración, expiración. Ahora, cuando la persona termina de expirar, yo le digo, voy a cambiar de color porque se ve igual. Le digo a la persona, haga una inspiración
¿Ok? Y una expiración. ¿Ok? Con un esfuerzo mínimo. Es decir, no le estoy diciendo hagas un máximo esfuerzo. Ahora, esta persona que llega a ese momento, yo le digo, bueno, ahora haga un esfuerzo inspiratorio y expiratorio un poquito más fuerte. Es decir, un esfuerzo moderado. Vean dónde entremos. Entonces, el proceso inspiratorio y el esfuerzo expiratorio. ¿Okay? Pónganle especial atención a esta sección. La persona vuelve a llegar a su volumen residual. Realizamos una inspiración y le digo, ahora sí haga su esfuerzo máximo de expiración. Entonces aquí la persona expira con todas sus fuerzas. ¿Okay? Aquí correspondería al flujo máximo, al pico de flujo máximo. Y vean cómo tenemos una zona que correspondería a esta zona, donde independientemente del esfuerzo que esté haciendo la persona, el flujo se estabiliza. ¿Okay? Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, la razón por la cual tenemos una región que es independiente del esfuerzo expiratorio está principalmente dada porque las estructuras anatómicas le ponen un freno a esa expiración. ¿Okay? Vean que ya estamos llegando a un momento, en el momento en que todas las curvas se unen, es el momento donde ya el volumen pulmonar está más bajo. Es decir, ya estamos en un momento donde las estructuras anatómicas están regresando a su condición elástica basal, y por más esfuerzo que yo esté haciendo, realmente ya no puedo sobrepasar a las condiciones anatómicas. Entonces, esto lo que me ejemplifica simplemente es que el cambio expiratorio en cuestiones de normalidad y patológica se dan en los primeros segundos de expiración. Ya más adelante realmente los cambios no son considerables porque tenemos una limitación anatómica a expirar. Ok. Veamos esto nada más un segundo. Vamos a ver solo la normal. Con esto ustedes se agarran. Existe una cosa que se llama el índice de Tippenot. El índice de Tippenot me relaciona el volumen expiratorio forzado en un segundo entre la capacidad vital forzada. Entonces, alguien está con el micrófono abierto. Es volumen expiratorio forzado en un segundo entre capacidad vital forzada. Ok. Entonces, esta relación lo que me dice es cuánto volumen puedo expirar en un segundo respecto a la cantidad de volumen que expiro durante todo el proceso expiratorio. Recordemos que la capacidad vital forzada es ese volumen total que yo puedo expirar forzosamente. Y el volumen expiratorio forzado en un segundo es eso, cuánto aire salió en un segundo. Lo normal, entonces aquí lo podemos ver. La capacidad vital forzada es todo el aire que expiré. Y el volumen expiratorio forzado en un segundo es el volumen que expiré en el primer segundo. Lo normal es que un 75% del aire salga en ese primer segundo. Esa es la normalidad. Existen ciertas condiciones como el asma y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que me generan tanto una disminución de la capacidad vital forzada como una disminución
del volumen expiratorio forzado en un segundo. Y entonces ese porcentaje va a cambiar. Igual que en las enfermedades restrictivas, también me cambia tanto el volumen expiratorio forzado en un segundo como la capacidad vital forzada. En esto no nos tenemos que meter ahorita. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan es esta relación, que el FEV1 es la cantidad de aire que yo suelto en un segundo en comparación a la capacidad vital forzada. Y la normalidad es más o menos un 75% de ese aire total. Ok, yo sé que esta última parte es un poco confusa, pero realmente la idea de esto es hacerles la introducción de lo que es un espirograma normal para cuando lo vean comparado con enfermedades cuando estemos en, bueno, cuando estén, yo ya pasé por ahí, por dicha, en pato, edificio, pato. Ok, ¿qué les parece? Es menos complicado que cardio, ¿verdad? ¿O no? Sí, ok. Bueno, si no me equivoco, esta clase no la tengo en el aula virtual, entonces denme un chance, tómense unos 5 minutos y ya seguimos.
Que sigamos. Ya están en el aula virtual. Me dicen si la pudieron ver, por favor. Ok. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del intercambio de gases. Esta clase creo que va a ser un poquito más rápido porque son ¿cómo se dice? Son mecanismos que ya ustedes conocen un poquito más. Entonces, vamos a ir paso a paso y si tienen alguna duda, pues me hacen saber. Ok, entonces, tenemos los valores fisiológicos normales. Tenemos okay, la ventilación pulmonar total, que son más o menos 6 litros por minuto. Ventilación alveolar total, que son más o menos 2.5 litros por minuto. Ventilación voluntaria máxima, 4.2 litros por minuto. Y frecuencia respiratoria, que va más o menos de 12 a 20. Yo les había mandado un documento con valores fisiológicos que realmente le voy a usar este. Es nada más como un ejemplo. Y los valores normales digamos, de presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en sangre, vamos a tener en sangre arterial, la presión parcial de oxígeno que vamos a tener es más o menos de un 95 milímetros de mercurio. A nivel venoso, tenemos una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. De dióxido de carbono, la arterial va a ser de 40 milímetros de mercurio y la venosa va a ser de 46 milímetros de mercurio. Ahorita vamos a ver primero el porqué de esto y segundo, por qué es importante conocer estos valores o entender de dónde vienen estos valores. Ok. Vamos a hablar un poquito del ciclo ventilatorio. Habíamos hablado de un concepto que se llamaba el volumen muerto anatómico. ¿Sí? Volumen muerto anatómico. Y que habíamos dicho que son esas zonas de conducción a nivel del sistema respiratorio que no participan en el intercambio gaseoso. Es decir, es una zona muerta con respecto al intercambio gaseoso. Y ese volumen de aire que generalmente no está sufriendo intercambio gaseoso es de 150 mililitros. ¿Okay? Y es el estándar que vamos a usar para hombres y mujeres. Ok, ahora, ¿por qué es importante que tomemos esto en cuenta? Tenemos el final de una inspiración, ¿ok? Tenemos entonces más o menos 270 mililitros de aire que entraron a los alvéolos. Es aire fresco, es decir, es aire que viene oxigenado. Y de ese aire que entró a los alvéolos, 150 mililitros se quedan en ese espacio muerto anatómico. Este aire no sufre intercambio gaseoso, es decir, se mantiene fresco, por así decirlo. La persona exhala, ¿ok? La persona exhala, que son más o menos 500 mililitros, porque eso es lo que habíamos hablado, que es el volumen corriente. Ahora, ¿de qué están compuestos esos 500 mililitros? Bueno, tenemos 150 mililitros que corresponden a ese volumen muerto anatómico, ¿ok? Y solamente 350 mililitros provienen directamente de los alvéolos. Entonces eso me genera nuevamente un nuevo valor pulmonar de 2.200 mililitros y voy a tener 150 mililitros de nuevo en la zona del intercambio gaseoso. Termina la expiración, lo que me genera que ese volumen muerto anatómico ya no es aire fresco, porque ya no fue el aire que yo inspiré, sino ya es el aire que provino de mis alvéolos,
que ya está cargado de dióxido de carbono y depletado de oxígeno, que me queda en el volumen del espacio muerto anatómico. Ahora, la persona inspira. ¿Qué es lo que inspira? ¿Qué aire inspira a esa persona? Esa persona, lo primero que inspira son esos 150 mililitros de aire viciado que había quedado en el espacio muerto anatómico y luego 350 mililitros de aire fresco que ingresa a los alvéolos. ¿Okay? Y el espacio muerto anatómico se vuelve a llenar de aire fresco. Y volvemos al inicio. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es que no es lo mismo la ventilación pulmonar que la ventilación alveolar. ¿Ok? Porque si yo lo veo aquí, no es lo mismo la cantidad de aire fresco que me está llegando únicamente a los alveolos que la cantidad de aire que yo estoy efectivamente movilizando en mi sistema pulmonar. Si tomamos esto en cuenta y vemos que hay 150 mililitros de aire que siempre quedan ahí perdiéndose, por así decirlo, y que además es aire viciado, podemos determinar que la ventilación pulmonar es mayor que la ventilación alveolar. Y lo podemos ver más matemáticamente con esta fórmula. Entonces, la ventilación alveolar es el mejor indicador de la cantidad de aire fresco que está llegando a los alvéolos. ¿Por qué? Porque la ventilación alveolar eliminamos o le restamos el volumen del espacio muerto anatómico. Y entonces vamos a tener que la fórmula es ventilación alveolar es igual a frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico. La ventilación alveolar es igual a la frecuencia respiratoria, que dijimos que más o menos es como 12 respiraciones por minuto, por el volumen corriente, que habíamos dicho que es más o menos de 500 mililitros, menos el volumen del espacio muerto anatómico, que era más o menos de 150. Y eso me va a dar una ventilación alveolar de 4.200 mililitros por minuto. ¿Ok? Hagamos ahora la ventilación pulmonar total. La ventilación pulmonar total es simplemente la cantidad de aire que ingresa a los pulmones, independientemente de si ese aire se oxigena o no se oxigena. Y entonces es simplemente frecuencia respiratoria por el volumen corriente, que me va a dar más o menos 6.000 mililitros por minuto. ¿Okay? Y entonces vean que lo que dijimos es cierto. La ventilación pulmonar es mayor que la alveolar, pero es mayor porque no estamos sustrayendo, o sea, no estamos tomando en cuenta que no toda esa ventilación pulmonar corresponde a la zona de intercambio gaseoso. Si yo quiero saber verdaderamente cuál es el aire que se está oxigenando, tenemos que calcular y tenemos que hablar de ventilación alveolar. ¿Queda clara la diferencia? Ok. Ahora, esto es una pequeña introducción a los tipos y patrones de ventilación. De nuevo, esto ustedes lo van a ahondar más en sus clases posteriores, pero se los vamos a mencionar aquí porque pues ya debemos de empezar a hablar de esto. La eupnea, entonces un paciente que está eupneico es una persona que está respirando normalmente. ¿Sí? La hipernea es una persona que aumenta la frecuencia respiratoria o el volumen minuto. Es decir, o aumenta la frecuencia respiratoria o aumenta el volumen corriente. Generalmente van de la mano, ¿verdad? Si yo aumento frecuencia respiratoria,
y mantengo la profundidad de la respiración, el volumen corriente aumenta también. Y generalmente la hiperpnea responde a aumento del metabolismo. Por ejemplo, el ejercicio. En el ejercicio ustedes van a ver, están respirando más rápido y además más profundamente. Esto optimiza la cantidad de aire que está entrando y saliendo de los pulmones en determinado momento. ¿Qué es diferente a la hiperventilación? Que en la hiperventilación tenemos un aumento de frecuencia respiratoria del volumen minuto o ambos, pero sin requerimientos metabólicos aumentados. Es decir, esa respiración no está generada porque hay un requerimiento metabólico que así lo requiere, sino porque por alguna otra razón está generándose hiperventilación. ¿Por qué se puede generar hiperventilación? Por millones de cosas, pero digamos que la clásica es una persona que está teniendo un ataque de pánico o que está teniendo una crisis conversiva o un ataque de ansiedad, que entonces la persona empieza a respirar rápidamente y profundamente y me genera una hiperventilación emocional. O como soplar aire dentro de un globo, también donde yo estoy respirando más rápidamente y haciendo respiraciones más profundas y expiraciones más profundas. Ahora vamos a la hipoventilación. La hipoventilación es entonces cuando disminuye la ventilación alveolar, que puede suceder cuando la respiración es superficial, ¿ok? No depende tanto de qué tan rápido estemos respirando, sino que de esos 500 mililitros, que son un volumen corriente normal, estamos nada más movilizando, no sé, tal vez 300 mililitros, como puede suceder en pacientes con asma. La taquipnea es cuando tengo una respiración rápida con un aumento de la frecuencia respiratoria, pero no aumenta la profundidad. Es decir, no tengo una inspiración y una expiración más profunda, es únicamente la frecuencia respiratoria la que está aumentada. Y la disnea, entonces, la disnea es más un síntoma. Estos son signos porque yo los puedo ver, yo los puedo cuantificar. La disnea es un síntoma porque es algo que el paciente me refiere. El paciente no me dice tengo hiperventilación, el paciente me dice tengo disnea, tengo dificultad en respirar. Entonces la disnea es un síntoma, es algo que el paciente refiere o aqueja. Todos los demás son signos porque son cosas que nosotros podemos ver o medir objetivamente. Ok, entonces eso es como una introducción a cosillas que verán en SEMI. Pero ¿por qué es importante? Bueno, ¿qué sucede durante la hipoventilación o durante la hiperventilación? Vean que tenemos en el eje X ventilación alveolar, litros por minuto, es decir, cuántos litros estoy movilizando en el alveolo. Vean que estamos en ventilación alveolar, no pulmonar, en el alveolo por minuto. Y tenemos la presión alveolar parcial de los gas en milímetros de mercurio. La línea azul es la línea del dióxido de carbono y la línea roja es la línea del oxígeno. La línea punteada corresponde a una ventilación normal de 4.2 litros por minuto. Ahora, recuerden que ya ahorita vamos a ver más profundamente esto, pero el intercambio gaseoso implica un ingreso de oxígeno al alveolo y una salida de dióxido de carbono del alveolo. En reposo tenemos una presión de oxígeno en el alveolo de más o menos unos 95 milímetros de mercurio.
y de dióxido de carbono unos 40 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede si nuestro sujeto experimental comienza a hacer una hiperventilación? Entonces recordemos que la hiperventilación implica aumento de frecuencia respiratoria y aumento de profundidad. ¿Okay? Entonces vea lo que sucede con los gases a nivel alveolar. Vamos a tener en la hiperventilación un aumento en la presión alveolar de oxígeno y una disminución en la presión alveolar de dióxido de carbono. ¿Por qué? Yo estoy respirando más rápidamente, lo que significa que estoy ingresando más oxígeno a mis alveolos. Pero también significa que al estar respirando más rápidamente, estoy permitiendo que ese dióxido de carbono que está viniendo de mi metabolismo y que está siendo transportado al sistema respiratorio, sea exhalado del alveolo. Y entonces vamos a tener que en la hiperventilación la presión de oxígeno aumenta y la presión de dióxido de carbono disminuye. Y es esta disminución de la presión de dióxido de carbono la que me genera mareos y desmayo, que es como lo que ven cuando la gente empieza a hiperventilar y en eso se desmaya o hace un síncope. Generalmente es por la disminución del dióxido de carbono. Ahora, si más bien le decimos a esta persona, bueno, haga una hipoventilación, entonces más bien es una disminución de la frecuencia y de la profundidad. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo menos inspiraciones, eso significa que a mis alveolos les están llegando menos oxígeno, vean el oxígeno donde cae, casi que a 10, y el dióxido de carbono que está llegando a los alveolos y debería excretarse al exterior, se me está acumulando en el alveolo y llegamos a una presión de dióxido de carbono más o menos de 100. Mantengan eso en mente. Al final de la clase lo podemos retomar una vez que veamos los mecanismos de transporte. Si no lo entendieron ahorita, lo van a entender mientras pasemos la clase. Ok, entonces, ¿qué es el intercambio de gases? El intercambio de gases es este proceso en el cual, siguiendo los gradientes de concentración, el dióxido de carbono y el oxígeno se mueven a través de diferentes estructuras. Entonces, tenemos una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión alveolar de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. ¿Okay? La sangre venosa que viene del cuerpo llega a los alveolos, ¿okay?, con una presión de oxígeno, una presión de oxígeno menor de 40 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono mayor a 46 milímetros de mercurio. Y entonces, en el momento en que esta sangre venosa llega a esta unidad alveolo capilar, vamos a tener la siguiente condición. Vamos a tener oxígeno 100, CO2 40. Y esta es la parte arterial. Y en la parte venosa vamos a tener oxígeno 40, dióxido de carbono 49. Entonces, el oxígeno, siguiendo su gradiente de concentración, se va a mover. Este es el alveolo, esta es la parte venosa. ¿Sí? El oxígeno se va a mover del alveolo al capilar o del capilar al alveolo. Según las leyes que ustedes conocen.
¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Alguno que esté despierto. El alvéolo al capilar, exactamente. ¿Por qué? Porque en el alvéolo tenemos una concentración de 100 milímetros de mercurio y en el capilar de 40 milímetros de mercurio. Entonces, siguiendo el gradiente de concentración, el oxígeno va a entrar al capilar. Ahora, ¿qué va a pasar con el dióxido de carbono? Se va a mover del alvéolo al capilar o del capilar al alvéolo. De capilar al alvéolo, exactamente. ¿Ok? Y eso es el intercambio de gaseoso. Es así de sencillo. Lo que pasa es que dependiendo del lugar donde estemos, el flujo se invierte. Entonces, aquí estamos en la membrana alvéolo capilar, es decir, estamos en el pulmón. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el oxígeno se mueve al capilar, el dióxido de carbono sale. Y eso me va a generar una sangre arterial, es decir, sangre oxigenada, que va a venir con 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Esta sangre me llega a mis tejidos activos, a las células, a los músculos, al tracto gastrointestinal, o sea, a todo el sistema. ¿De acuerdo? Recuerden que el sistema, todas las células del cuerpo tienen un metabolismo. Y el metabolismo produce como producto de desecho agua y dióxido de carbono. ¿Ok? Y más o menos en reposo, las células tienen una concentración de dióxido de carbono que es menor a 40 y una presión de una concentración de oxígeno que es menor de 40 y una presión de dióxido de carbono que es mayor a 46. Y entonces volvemos a tener la misma situación. Tenemos sangre arterial y célula. Tenemos oxígeno 100, dióxido de carbono 40. Y tenemos oxígeno 40 y dióxido de carbono 46. Entonces, según lo que hablamos, el oxígeno se va a mover a las células y me va a permitir entonces seguir con el metabolismo y el dióxido de carbono va a salir de la célula a el sistema circulatorio. Y me conforma lo que sería la sangre venosa. Y sigue ahí el ciclo indefinidamente hasta que nos muramos. Okay. Esa es la base, eso es lo que tienen, esa es la base que es el intercambio gaseoso. Ahora vamos a hablar de algunas particularidades tanto de la barrera alvéolo capilar, de qué me puede afectar este intercambio de gases y por qué el intercambio de gases se da como se da y por qué el oxígeno se transporta como se transporta. Ok. Entonces vean que la barrera alvéolo capilar está dada por varias estructuras. Tenemos el epitelio alveolar, ¿okay? Que sería esta parte aquí moradita, que vean que de hecho tiene el surfactante ahí embarradito encima del alvéolo. Tenemos la membrana basal de las células endoteliales y habíamos dicho en la primera clase que el epitelio alveolar y la membrana basal de las células endoteliales están fusionadas, ¿ok? Entonces tenemos estas dos estructuras que están pegadas. Y esto es lo que conocemos como la barrera alvéolo capilar. Entonces está dada por el epitelio alveolar y la célula endotelial. Y ambas membranas basales están fusionadas. ¿Okay? Recuerden que este epitelio alveolar son principalmente los neumocitos tipo 1. ¿Okay? Son los tipo 1, los que se encargan de, los que son de intercambio gaseoso. Y eso me genera una barrera alvéolo capilar de más o menos 0.5 micrómetros, o sea, es imperceptible.
es la barrera que tienen que atravesar los gases. Aquí tenemos el interior del alveolo, entonces dijimos que tiene una presión parcial de oxígeno más o menos de 100 y una presión de dióxido de carbono más o menos de 40. Y pues aquí tenemos la sangre que está fluyendo, ¿ok? Y que recibe el oxígeno y entrega dióxido de carbono. Y tenemos aquí de un amigo que se llama el glóbulo rojo, que más adelante vamos a ver por qué es importante que esté ahí. Ahora, ¿cuál es la ley que me determinaba, cómo se llama la ley que me determina el paso de sustancias a través de una membrana? ¿Cómo se llamaba esa ley? La ley de Fick, exactamente. Entonces, aquí vamos a hablar de la ley de Fick. Es lo mismo, porque vean que aquí estamos en un contexto de difusión simple, estamos difundiendo oxígeno, dióxido de carbono que atraviesan la membrana libremente, y todos los parámetros que me afectan la ley de Fick se aplican a la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿cuáles son los determinantes del intercambio gaseoso alveolar? Creo que esto es una pregunta de correlación también. O sea, ¿qué determina que el intercambio gaseoso se dé adecuadamente? Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, el intercambio de gases por los alveolos está influido por el oxígeno que llega a los alveolos. ¿Ok? ¿De qué depende el oxígeno que llega a los alveolos? Bueno, número uno, depende de la composición del aire inspirado. O sea, no es lo mismo que yo esté en Machu Picchu, donde la presión de oxígeno es muy baja, a que esté en un hospital porque estoy con dificultad respiratoria y me pongan oxígeno al 100%. Entonces, la composición del aire inspirado es uno de los primeros factores, y ahorita lo vamos a ver. La ventilación alveolar, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de aire que me está llegando a los alveolos? Bueno, depende de la frecuencia y la profundidad respiratoria, que fue esto que hablamos de hipo o hiper o taqui, es decir, si la persona está respirando poquito, está respirando mucho, está aumentando o disminuyendo la profundidad de las respiraciones. De la resistencia de la vía aérea, evidentemente si la resistencia aumenta, la ventilación alveolar podría disminuir si la resistencia que se está generando es mucha. Y también de la distensibilidad pulmonar. Si yo tengo un pulmón que está fibrosado, es decir, que está como lleno de cicatrices y que es muy difícil expandir, es decir, que tiene una distensibilidad disminuida, esto me puede afectar la ventilación alveolar, porque al yo no poder aumentar el volumen del tórax y del pulmón adecuadamente, pues el flujo de aire no va a ser el mismo. Ok, por otro lado, esta es como la parte del oxígeno, ¿ok? Y del dióxido de carbono. Por otra parte, también depende de lo efectiva que sea la difusión de los gases entre el alveolo y la sangre. Y esto va a depender de nuestro amigo Fick. Entonces depende de la distancia de difusión, de la superficie de difusión. Es decir, acuérdense que la distancia podríamos decir que entonces es el grosor que tiene esa membrana alveolo capilar. Entonces, grosor, superficie, y entonces superficie podríamos correlacionarla con la cantidad de alveolos. ¿Sí? Y la distancia de difusión se me puede afectar según el espesor de la barbera, que es lo que les decía, o la cantidad de líquido que tengamos en esa barbera, que ahorita vamos a ver por qué podría aumentarse. Y por otra parte, que esta es la clase de la próxima semana, que esos alveolos no solo se ventilen bien, sino que se perfundan adecuadamente. Nada hago yo con un alveolo que se está ventilando hermosamente
si no tengo un vaso capilar entonces vamos a ir viendo o delimitándolo un poquito más claramente. Ok, entonces, denme un minuto. No sé, ¿alguien más me escucha cortado? No, profe, todo se escucha bien. Un poco, algunos me ponen que un poco, que a veces. Bueno, voy a desconectarme de los otros aparatos. Ok. Denme un segundo para llenar la botella de agua. Un minuto, ya voy. Hoy les puedo presentar a Maruchan. Este es otro de los animales que me juzga mientras les doy clases. Ligado a la Maruchan. Ahorita me mandan golpes. Ok. Y Aria no sé si la ven allá atrás. Ok. Entonces, ya que tuvimos un break de animal necesario, sigamos. Y me di cuenta que tenía la pantalla, ¿cómo se llama? La cámara apagada. Bueno, ¿de qué depende? La capacidad del aire inspirado depende entonces de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que esté en el ambiente, pero además de la solubilidad que tienen esos gases en un líquido. Recuerden que no es solo que yo estoy haciendo un intercambio de gases entre aire y aire, sino que el intercambio de gases se da entre aire y plasma. O sea, entre aire, entre un gas y líquido. Y no todos los gases tienen la misma solubilidad. ¿Ok? Entonces, veámoslo primero, la solubilidad del oxígeno. Tenemos una condición en la cual tenemos un líquido, que en este caso vamos a pensar que es el plasma, que se expone a un gas. ¿Okay? En el estado inicial, o sea, en el momento 1, no tenemos oxígeno en el líquido, o sea, no tenemos gas en la solución. Mientras pasa el tiempo, el oxígeno va a disolverse en el agua hasta alcanzar un punto de equilibrio. ¿Okay? Ese punto de equilibrio es cuando la presión parcial de oxígeno que yo tengo afuera, es decir, en el aire, es igual a la presión parcial de oxígeno que yo tengo adentro. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? No es lo mismo una presión parcial de un gas que la concentración del gas en una solución. ¿De acuerdo? Entonces, vean que yo en el aire tengo una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, es decir, que esas moléculas me están ejerciendo 100 milímetros de mercurio de presión, pero si yo las cuento en moles, tengo una concentración de 5.2 milimoles por litro.
Si vemos la parte líquida, yo tengo una presión parcial de 100 milímetros de mercurio, es decir, que las moléculas en el líquido me están ejerciendo una presión contra las paredes de 100 milímetros de mercurio, pero si yo mido la concentración en moles, la concentración de oxígeno es solamente 0.15 milimoles por litro. ¿Ok? El oxígeno es muy poco soluble en líquidos. ¿Okay? Y entonces esto nos genera una dificultad. ¿Por qué? Porque si lo que requerimos es oxígeno para poder satisfacer las necesidades metabólicas, pero resulta que el oxígeno no es soluble en líquido, no es soluble en plasma, no puede ser transportado en líquido, entonces, ¿qué sucede? Bueno, ahí es donde nuestros amigos los eritrocitos entran en juego. Los eritrocitos permiten que este gas, que no es soluble en plasma, puedan ser transportados en sangre y liberados en las zonas que son necesitadas. Ahorita vamos a ver con más detalle esto. Bueno, ahorita no, yo creo que la otra semana. Pero comparemos esta solubilidad del oxígeno con la solubilidad del dióxido de carbono. Hicimos el mismo experimento, el dióxido de carbono llegó a su punto de equilibrio, en el cual tenemos 100 milímetros de mercurio en el aire y 100 milímetros de mercurio en el líquido. Pero si medimos la concentración, vean la concentración. Afuera estaba en 5.2 milimoles por litro y adentro en 3 milimoles por litro. Y si lo comparamos, aquí tenemos 3 milimoles por litro versus 0.15 milimoles por litro. O sea, el dióxido de carbono es muchísimo más soluble en líquidos que el oxígeno. ¿Okay? Y eso tiene implicaciones patológicas y que ustedes van a ver más adelante. Ok. Ok, entonces, de nuevo, la ley de Fick me establece que la difusión de un gas a través de una capa de tejido está directamente relacionada con el área, la distancia de difusión, el gradiente de presión, ¿okay? Y inversamente proporcional a el grosor. ¿Y cuáles son las cosas que se pueden ver afectadas en el sistema pulmonar? Bueno, podemos afectar el área, la distancia de difusión, el gradiente de presión y el grosor. ¿Okay? Entonces, todos los parámetros que nos habla la ley de Fick pueden ser alterados en la fisiología respiratoria y son la fisiopatología de muchas enfermedades respiratorias. Veámoslo aquí. ¿Okay? Entonces, la integridad de la barrera me habla de que una barrera que es íntegra, una barrera alveolo-capilar íntegra, tiene las condiciones adecuadas o perfectas para generar un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, en un pulmón normal, yo voy a tener una membrana alveolar que está sana. Voy a tener una distancia entre el alveolo y la sangre que es adecuada. Voy a tener una ventilación adecuada. Voy a tener una perfusión adecuada. Pero ¿qué sucede? Podría suceder que en ciertas condiciones estos parámetros cambian. Entonces, el enfisema es una enfermedad que se genera. Aquí está. Okay.
El enfisema es una enfermedad que su principal causante es el fumado. ¿Okay? Me genera sobreexpresión de macrófagos que liberan elastasa, y la elastasa es una enzima proteolítica, que básicamente lo que me hace es que todas esas fibras de elastina y de todas las fibras de elastina que tenemos en el pulmón se las come, o sea, las degrada. Y eso me va a generar que los alvéolos, que estaban sanitos y gorditos y normales, ahora pierdan su forma y se vuelven alvéolos que se juntan todos entre todos, se vuelven muy grandes. Entonces, si yo tengo, ¿alguien me habló? No sé si alguien me habló. Creo que no. Bueno, si no me avisan. Ok, entonces el enfisema me causa que los alvéolos se destruyan básicamente y hace zonas donde muchos alvéolos se juntan, y entonces esto básicamente lo que me disminuye es la superficie de intercambio. Entonces, obviamente, si yo tengo menos superficie de intercambio y según la ley de Fick, va a disminuir la difusión a través de la membrana. En la fibrosis pulmonar, que es otra condición. Bueno, ¿qué sucede? En la fibrosis pulmonar no es que el alvéolo se destruye, sino que se fibrosa, se llena de cicatriz, ¿de acuerdo? Y esto me va a generar entonces que esta membrana alveolar sea más gruesa, y puede suceder dos cosas. Primero, me disminuye la distensibilidad. Y segundo, me aumenta el grosor de difusión. Y entonces, por consecuencia, me altera el intercambio gaseoso. Okay. El edema pulmonar. Entonces, yo me imagino que ya para estas alturas, en muchas situaciones han escuchado el concepto de edema pulmonar, o más coloquialmente, que se le llenaron de agua los pulmones. Recuerden que entre el alvéolo y el capilar no debería haber un espacio, no debería haber líquido. Esas membranas en teoría están fusionadas. ¿Qué es lo que sucede? Si tenemos un aumento en la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que podría estar, bueno, puede suceder por múltiples cosas, no me voy a meter ahí, pero si el aumento en la presión hidrostática en los capilares aumenta, recuerden que la presión hidrostática es una presión de filtrado, ¿ok? Y eso me va a generar que el líquido salga hacia el intersticio y genere un espacio de líquido entre el capilar y el alvéolo. Y si esa presión hidrostática aumenta lo suficiente, ese líquido puede incluso entrar al alvéolo, ¿ok? Y generar, entonces, un edema pulmonar propiamente dicho. Y evidentemente eso me altera la distancia de difusión. Y bueno, ¿qué más puede suceder? Puede suceder que en el asma, por ejemplo, yo tengo una constricción bronquial, que me disminuye la ventilación alveolar, por lo tanto tengo una baja presión de oxígeno y por lo tanto el intercambio de gases no va a ser adecuado. Y aquí lo que se me está afectando es el gradiente de concentración. Entonces vean cómo la ley de Fick, o sea, si ustedes entienden la ley de Fick, casi que todo esto lo pueden sacar por lógica. La idea no es que se lo aprendan de memoria, es que entiendan, o sea, que puedan correlacionar los parámetros de la ley de Fick con las alteraciones que podrían suceder en el sistema respiratorio. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Todo bien?
hablemos ahorita un poquito de el transporte de gases. Entonces ya vimos que puede suceder mal en el intercambio de gases. Ahora hablemos un poquito del transporte de gases ya en el sistema cardiovascular. En el edema aumenta el grosor, sí, María Paula, en el edema aumenta el grosor de la difusión. No, o sea, a ver, aumenta el grosor no porque la membrana alveolar o la membrana capilar aumenten de grosor, sino porque la distancia, tal vez, bueno, sí, mejor digamos que aumenta la distancia de difusión, porque podríamos decir si aumenta el grosor de la difusión, pero la estructura anatómica no se engrosa, es que aumenta la distancia. Entonces, tal vez distancia es la palabra adecuada. Ok. Entonces, para yo poder calcular el flujo de oxígeno que tengo en una estructura, en este caso el sistema sanguíneo, se puede calcular haciendo el contenido de oxígeno en la sangre arterial y lo multiplicamos por el gasto cardíaco. Tiene sentido, ¿verdad? El gasto cardíaco me dice cuántos litros de sangre por minuto están moviéndose en los vasos. Y el contenido de oxígeno en sangre arterial me dice cuántas moléculas o cuántos mililitros de oxígeno están dentro de esa sangre. Lo normal es que 200 mililitros de oxígeno por litro, perdón, o sea, lo normal es que en un litro de sangre, perdón, voy a rephrase, un litro de sangre tenga 200 mililitros de oxígeno. Esa es la normalidad. Entonces, si yo esos 200 mililitros de oxígeno los multiplico por los 5 litros por minuto, que vendrían siendo el gasto cardíaco, lo esperable es que en sangre viajen 1000 mililitros de oxígeno por minuto hacia la célula. ¿Okay? O sea, 1 litro de oxígeno viaja por minuto hacia las células. Vean la efectividad del sistema respiratorio. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que el requerimiento basal de oxígeno de una célula en reposo es más o menos 250 mililitros? Bueno, no de una célula, de las células en reposo. O sea, vean que la cantidad de oxígeno que está viajando en sangre sobrepasa, o sea, no es ni el doble, es como el triple de la cantidad requerida de oxígeno. Entonces ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿por qué viaja tanto oxígeno si no necesitamos tanto oxígeno? Bueno, de nuevo, es como lo mismo que pasa con las capacidades vitales. El cuerpo tiene capacidad de reserva y entonces este litro de oxígeno que está viajando en sangre por minuto hacia las células, en caso de que aumenten los requerimientos metabólicos, por ejemplo, que salgamos a correr o que estemos en una enfermedad o que tengamos alguna alteración en un miembro, pues este litro de oxígeno funciona como un reservorio metabólico para poder satisfacer estas demandas si es que se presentan. Entonces esto es como, no sé, bastante interesante. Ahora, yo puedo calcular también el consumo de oxígeno. Sí, los 250 mililitros son el total de oxígeno que todas las células del cuerpo necesitan por minuto. Exactamente. Ok, entonces, el consumo de oxígeno yo lo puedo calcular. Básicamente el consumo de oxígeno es pues la cantidad de oxígeno que se está consumiendo por minuto,
yo lo podría calcular haciendo el gasto cardíaco por el contenido de oxígeno arterial menos el contenido de oxígeno venoso. Esto se los pongo aquí porque probablemente lo van a leer en el libro. Sin embargo, ¿cuál es la aplicación clínica o verdadera de esto? Vean, realmente para yo medir efectivamente el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, para poder hacer un consumo de oxígeno adecuado implicaría que yo tengo que tener una vía puesta en una arteria de salida, o sea, una subclavia, para poder verdaderamente medir cuánto oxígeno está saliendo del corazón, y además que tengo que tener una vía en alguna vena, una vena mayor que esté retornando. Entonces, realmente clínicamente esto nunca lo van a haber hecho, entonces realmente si lo menciono para que la conozcan, la ecuación de Fick no es lo mismo que la ley de Fick, para que no se confundan. La ecuación de Fick me permite calcular el consumo de oxígeno si conozco el gasto cardíaco y cuánto oxígeno tengo arterialmente y cuánto oxígeno tengo venoso. Pero es un procedimiento muy invasivo, que tal vez no es el más funcional. Ok, déjenme ver cuántas me faltan. ¿Quién está el screenshot aquí? Ah, soy yo. Ok. Lo vamos a dejar aquí porque si empiezo en el transporte de oxígeno voy a quedar a medio palo y creo que es importante seguir el hilo y yo sé que ustedes están cansados y tienen examen y todo. Entonces, no sé a quién, ¿verdad que a alguien se le prende el micrófono o soy yo que me estoy volviendo loca? Sí, alguien me habla. Sí, ¿verdad? Sí se escucha algo. Ok, no soy yo entiendo quién me está hablando. Sí. Ok, entonces, nos veríamos el lunes, si no me equivoco. Espero que mañana les vaya muy bien. Mi recomendación, lean muy bien las preguntas. No traten de, ya el examen es mañana, ya no es hora de aprenderse cosas nuevas, sino afianzar las cosas que ya se saben. Traten de no aprenderse las cosas de memoria, sino sacarles la lógica. Y nos veríamos entonces el lunes para seguir con esta parte y seguir. Bueno, nos vemos. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que en la mañana le mandé un correo al profe Daniel, pero no me ha contestado. Ajá. Y es que tengo o sea, no sé qué hacer porque, o sea, como que mi mamá salió positiva de COVID. Ajá. Y yo tengo el examen de ella de que salió positiva. Ajá. Y yo estuve con ella una noche, pero, o sea, obviamente con mascarilla y todo cuando ella ya salió positiva, pero ella se fue, o sea, estamos en otra casa, pero yo sí la vi. Entonces no sé qué hacer, o sea, no sé si debería ir al examen o si no, pero le mandé un correo y el profe no me contestó, entonces de verdad que no sé qué hacer. Ok. O sea, no sé cómo es el protocolo, la verdad. Voy a preguntarle al profe Daniel. Yo pensaría que si tu mamá está positiva y tuviste contacto con ella, aunque sea con mascarilla, para minimizar el riesgo, podríamos ver si lo hacemos virtual. Pero Sí. eso depende de él y, digamos, de los protocolos que estén siguiendo ahorita. Sí. Lo voy a llamar. Yo, digamos, me voy a hacer la prueba en 5 días porque el laboratorio me dijo que tenía que mejor esperar un tiempo, pero... Ajá. Porque, digamos, ella fue que llegó de viaje y se le pegó, ella tenía un viaje de trabajo y se le pegó. Ok. Y ella llegó y ella, digamos, ella se aisló, digamos, en un apartamento, entonces ya no estoy con ella, pero igual no sé.
Ok, no, Sí, voy es a voy a decirle al responsable que yo profe vaya. Daniel que si puede ver el correo y contestarte en caso de que no lo haya hecho. Ok, muchas gracias, Listo. profe. Bueno, con gusto. Hasta luego. Chao.